¿Me escuchan? ¿Delegado, me escucha? Doctor, sí se le escucha. ¿Hay la proyección? ¿Se ve la proyección? Sí. Ok, entonces continuamos. En la parte que decíamos de mecánica respiratoria, ¿no? Vamos a entrar a este tema que está aquí de rojo, mecánica respiratoria. Mecánica respiratoria. Vamos a empezar repasando lo que viene a ser, pues, ¿qué cosa es un espirograma o respirograma? Como ustedes por el término, respiro o expiro es una gráfica de la respiración. Este esquema tomado del libro, ¿no vemos? Que este es el volumen que ahora entra y sale de los pulmones. Si queremos podemos inspirar, ¿no? Llenar bien los pulmones de aire. Luego podemos botar todo el aire que podamos y respiramos normal. Y esta gráfica se va a producir en un aparato que se llama espirómetro o respirómetro, espirómetro o respirómetro, que tiene, que así como tenemos en la facultad, que es muy antiguo, pero es muy instructivo, muy claro, el cual el sujeto no es conectado por un sistema hacia esta campana. Este es agua, este es el cilindro externo que contiene agua, el tubo cruza y tiene este otro cilindro inverso, el cual flota en el agua. Entonces, imagínense usted, le echa aire, ¿qué va a pasar con el cilindro? Este sube. Que sube, por este sistema de polea, la aguja baja. Por eso que cuando en este sistema la expiración, o sea, el botar aire, está graficado hacia abajo. Cuando usted bota, está hacia abajo. ¿Y qué pasa si usted inspira, chupa aire, le quita aire acá, estoy señalando, y la campana desciende? Entonces, si la campana desciende, en la plumilla, esta sube. En eso se basa este espirómetro antiguo. Inclusive yo estudié también unos así muy parecidos, ¿no? Pero me gusta, a pesar de la antigüedad y todo lo que podemos suponer, porque bota gráficas muy claras, muy instructivas, ¿no? Las modernas ya igual tipo de gráfica, pero no es tan visible como esta, ¿no? ¿Okay? Aquí vamos a tener cómo se vota en el espirograma de la facultad, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, este es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones, que ahora estamos nosotros respirando. Inspiramos bien, ¿no? Llenamos bien nuestros pulmones de aire, hasta lleno, hagan la prueba, llenen bien lleno, estarían acá. Después boten todo lo que puedan, hasta el último conchito, ahí se llega. Y después volvemos a respirar normal. Muy bien, para leer este espirograma o respirograma, nos vamos a basar en estos 4 puntos que están escritos de rojo, cuya lectura está acá. Final de inspiración forzada o máxima. Después viene final de inspiración normal o de reposo, que es una línea entrecortada. Final de expiración normal o de reposo, esta que está acá. Y final de expiración forzada o máxima. Entonces, los 4 puntos de rojo, están descritos aquí en la parte. Estos 4 puntos cardinales nos permiten describir 4 volúmenes. Este volumen que entra y sale, que ustedes ven que no es parejo, uno más grande, otro más pequeño, es lo que está acá, volumen corriente o volumen de aire corriente. Volumen corriente o volumen de aire corriente.
Este volumen que yo puedo adicionar, botar más aire, se llama volumen de reserva inspiratoria. Y el que yo puedo eliminar adicionalmente, este que está acá, volumen de reserva expiratoria. Pero por más esfuerzo que hagamos, nos va a quedar un volumen de aire el cual no lo podemos expulsar. Ese volumen de aire que no se puede expulsar se va a llamar volumen residual. Volumen residual. Entonces tenemos los 4 volúmenes descritos aquí. Y también vamos a describir qué cosas son las capacidades. Las capacidades vienen a ser la suma de 2 o más volúmenes. La suma de 2 o más volúmenes. Miremos la gráfica primero. Yo voy a sumar el volumen de aire corriente, ese que está acá, volumen de aire corriente, más este que yo adicionalmente puedo expirar o botar. Todo esto que está acá, de acá hasta acá, se va a llamar capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria es igual a la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de aire corriente. El otro que queda es el volumen de reserva expiratoria, y lo que se queda en el pulmón, por más que uno quiera botar, no lo puede hacer. Eso se llama capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, que viene a ser igual al volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Este es el volumen tal vez el más importante, porque es el que permite tener aire siempre en los alvéolos para que la sangre pueda tomar oxígeno y dejar CO2. Por eso se llama capacidad residual funcional. El término funcional se aduce al hecho de que este es como tener un reservorio de agua, el cual siempre puede tomar, coger de ahí para su necesidad. Este reservorio de aire permite a la sangre siempre tomar oxígeno y dejar CO2. Si yo lleno bien mis pulmones de aire, bien lleno me ubico acá, y boto todo lo que puedo, todo esto que puedo, o sea, de aquí, de que lleno de aire hasta que boto todo, eso se llama capacidad vital. Capacidad vital. Entonces, la capacidad vital que está aquí viene a ser la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Capacidad vital. Y si a esta capacidad vital yo le aumento el volumen de aire que está en los alvéolos y que no podemos botarlo, o en los pulmones y que no podemos botarlo, se llamará capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total es igual a la capacidad vital más el volumen residual. O sea, la suma de los 4 volúmenes nos va a dar capacidad pulmonar total. Entonces, no se olviden de este esquemita, está en todos los libros. No se olviden de los volúmenes y de las capacidades. Volúmenes y capacidades. Muy bien. Estos volúmenes y capacidades pulmonares van a variar, como ustedes pueden ver. Miren, los varones que me están escuchando más o menos están entre 20 y 30 años. Lo mismo que las damas, 20 y 30 años. Vamos a comparar, por ejemplo, el volumen residual. ¿Qué cosa es el volumen residual? El volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. En este varón, en promedio, es 1200 y en las damas, 1000.
La capacidad vital está acá. ¿Qué cosa es la capacidad vital? Yo lleno bien mis pulmones de aire, bien llenos, y boto hasta donde más no pueda. Este varón de entre 20 y 30 años bota más o menos 4 litros 800. Y una dama, 3.200. O sea que si no, la primera diferencia entre varones y mujeres con respecto a volúmenes y capacidades pulmonares es que en las mujeres es menor. ¿Qué otro factor influye? Aquí estamos haciendo esa tabla. Compara, por ejemplo, a ustedes, a uno de ustedes, cuando tenga mañana entre 50 y 60 años o más tal vez. Miren ustedes lo que hemos hablado, el volumen residual era 1.200 y ahora se ha duplicado, 2.400. Y tu capacidad vital, que era 4.800, se ha reducido a 3.600. Sin embargo, la capacidad pulmonar total no ha variado. O sea, hay una redistribución dentro de los pulmones, consecuencia del proceso de envejecimiento, ¿no? El proceso de envejecimiento es un proceso en el cual pues todo se deteriora, ¿no? Todo se deteriora y sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Le sucede a los objetos, le sucede a las personas, le sucede a los animales, a todos les sucede. Entonces, ¿cuáles son la primera variación habían hecho? Entre sexo. Segundo, van a variar de acuerdo a la edad. A la edad. Y lo que no está estipulado aquí es en cuanto a la talla. No está graficada la talla. Va a variar en forma. Mayor talla, mayores volúmenes y capacidades pulmonares. O sea, dos varones que me estén escuchando en este momento, vamos a suponer que uno mide 1,69 m. Vamos a suponer su capacidad vital es 4 litros 800. Versus otro que mide 1,80, de repente aquí tiene casi 6, puede tener de repente 5,800, 5,600, habrá que medir. Entonces, los volúmenes y capacidades pulmonares varían de acuerdo a la edad, el sexo y la talla. Edad, sexo y talla. El peso no tiene nada que hacer. El peso no tiene nada que hacer. ¿No? Peso no tiene nada que hacer. Edad, sexo y talla. ¿Cómo podemos medir ese volumen de aire que está en los pulmones y que no lo podemos botar por más esfuerzo que haga? Una de las técnicas es el método de dilución con helio. El helio es un gas noble que no produce daño cuando uno lo respira, pero tampoco pasa la barrera, no se pasa a la sangre, no se va a la sangre. Entonces permite medir el volumen residual. Miren ustedes en el espirómetro que ya les expliqué, usted va a poner aquí una mezcla de aire con helio. El helio son los botoncitos rojos, los puntitos rojos. Se lo da a respirar a esta persona, entonces, obvia razón es que estos puntitos rojos se distribuyen en todo, se redistribuyen. Y como no se pasa a la sangre, no hay problema. Entonces, aplicando esta fórmula que está en la parte inferior, podemos calcular cuánto es el volumen residual. Que como habíamos visto en la tabla anterior, en una dama puede ser más o menos 1 litro, y en los varones 1 litro 200, ¿no? El volumen residual. Esto que está aquí a la izquierda es un pulmoncito fisiológico, un pulmón fisiológico. ¿Qué cosa se semeja? Un balón de química. El balón de química tiene este cuello y tiene esta parte esférica, y si nosotros le ponemos un mechero aquí abajo, pues
sirve para muchas cosas que se hacen en bioquímica, en química. Bueno, este pulmoncito fisiológico, este balón de química, semeja a un pulmón fisiológico, el pulmón anatómico es este que ustedes están acá viendo acá, pues, ¿no? Entonces, la parte esta del cuello del pulmón fisiológico representa lo que viene a ser las vías aéreas. Las vías aéreas que según este esquema de Netter, ¿no?, lo ha graficado desde aquí, desde la glotis, hasta los bronquiolos terminales, Y la parte esférica va a representar el resto. O sea, desde los serían los bronquiolos respiratorios, anteriormente eran bronquiolos terminales, aquí son los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Representa todo eso la parte esférica. Esto que está acá en el cuello, el baloncito de química, lo vamos a llamar las vías aéreas. Ya dijimos vías aéreas. Y el resto, pues, está en los bronquiolos respiratorios a los alveolos. ¿Qué funciones cumplen? Aquí está mejor, antes de hablar de funciones. Está en este esquema. La tráquea, que es una sola, hasta la división 16 más o menos son los bronquiolos terminales. Los bronquiolos respiratorios empiezan a dividirse hasta los alveolos. ¿Cuáles son las funciones? Una de las funciones de las vías aéreas es la función de conducción. ¿Qué cosa conduce? Aire de la atmósfera hacia la zona respiratoria y lo devuelve. Porque acuérdense, el volumen de aire corriente es este aire que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Conducción. Y toda esta zona de acá, ¿cuál es su función? Lo que está aquí. Hematosis. ¿Qué cosa es hematosis? Es el intercambio gaseoso. Que como vamos a ver, es la sangre lleva oxígeno, coge oxígeno y lleva a la célula. Y deja CO2. Acuérdense que la sangre recoge el CO2 producido en todas las células y los tiene que expulsar. Bueno, pues los deja en esta zona, aquí, y para que sean expulsados a la atmósfera. ¿Cuántas tráqueas hay? Hay una sola. ¿Cuántos alveolos hay? Miren ustedes, 3 por 10 a las 8. 300 millones de alveolos. 300 millones de alveolos. Si yo lo extiendo estos 300 millones de alveolos, más o menos nos van a hacer una superficie de 80 metros cuadrados. O sea, miren ustedes, imagínense 10 metros por 8. A ver, imagínense más o menos la casa donde usted vive, donde usted está en este momento, ¿cuál es la superficie que más o menos equivale a 80 metros cuadrados? Es igual. Las vías aéreas, una de las funciones de ellas era conducción. Que ya les expliqué lo que es conducción. ¿Cuál otra función tiene? Humedecer. ¿Qué significa humedecer? Sea cual fuera la humedad del aire en la atmósfera, cuando ingresa a nuestra zona respiratoria, tiene que estar 100% humedecido. 100% humedecido. Atemperar, sea cualquiera fuera la temperatura
la temperatura atmosférica. Cuando llega a nuestros alvéolos tiene que tener 37 grados centígrados. Y por último, la última función vendría a ser la de purificación. Lamentablemente las vías aéreas no pueden purificar el aire al 100%. Hay factores tóxicos que ingresan. Por ejemplo, los que fuman. Espero que ninguno de ustedes lo haga. Los que fuman, la nicotina se va absorbiendo a nivel de todo el sistema respiratorio y obviamente más en los alvéolos. Van a pasar a la sangre y la sangre lo distribuye a los sitios donde va a tener acción la nicotina. Otro elemento que no es purificado es el monóxido de carbono, CO. El monóxido de carbono es eliminado por la mala combustión de los carros estos, los petroleros fundamentalmente, que botan mucho CO, monóxido de carbono. Estos también pasan a la sangre. La única función que tiene ahora esto que está acá, la parte esférica o función, es la de hematosis o intercambio gaseoso. Hematosis o intercambio gaseoso. En cuanto a la purificación del aire, vamos a recordar este término aerosol. ¿Qué cosa es un aerosol? Conjunto de partículas que permanecen en la atmósfera. Son llevados por el aire por un tiempo prolongado de un sitio a otro, estacionarios. Muchos contaminantes están bajo esta forma, en forma de aerosol. Le dije hace un momento, por ejemplo, en la humedad, la humedad ambiental favorece la presencia de estos aerosoles. Bueno, ¿qué hacen las vías aéreas? El patrón de depósito en los pulmones depende del tamaño, así como su localidad. Por ejemplo, solo alrededor del 30% de partículas de este tamaño pueden ser atrapadas por la respiración. Solamente un 30% de aquellos que presentan miden menos o media milimicra. Aquí tenemos diferentes tipos de contaminantes. Diferentes tipos de contaminantes. ¿Y cómo se eliminan estos contaminantes? El primero es impactación. Contra la más grande se va a impactar en el moco de las vías aéreas. Aquí tenemos entonces impactación, ¿no? Las moléculas grandes, más de 5 micras, se van a impactar en la nasofaringe o en la faringe. Cuando son más pequeños van a sedimentar, o sea, por efecto de la gravedad van a sedimentar, ¿no? Entonces aquí tenemos el segundo caso que van a sedimentar. Y por último, como les explicaba, cuando ya es tan pequeño, ¿no? Menores a esta cantidad, ya no se pueden retener, van a pasar a la sangre. ¿No? Van a pasar a la sangre. ¿No? Entonces, lo que tenemos que recordar que estos tóxicos que vienen en forma de aerosol, o estos elementos que vienen en forma de aerosol, pueden ser eliminados de tres formas, ¿no? Impactación, sedimentación y lamentablemente difusión. O sea que van a pasar, no son eliminados. Ahí tenemos difusión, ¿no? Yo les puse ejemplo, monóxido de carbono, nicotina. Aquí tenemos en esta figura, tenemos, miren, los depósitos de carbono. Esto es negro, el depósito de carbono. Este es el esquema y aquí como se ven en el corte histológico. Ahí tenemos un resumen de lo que viene a ser, dependiendo del tamaño de las moléculas, la purificación del aire. Estas moléculas que se impactan en la mucosa van a ser eliminadas.
El proceso ciliar que existe va a producir una expulsión de... Generalmente no se dan cuenta ustedes en la mañana, generalmente expectora. Y si miras tu esputo es más o menos medio grisáceo o algo así, ¿no? Es de todo lo que se ha ido acumulando en la noche, fundamentalmente con la respiración. ¿Qué otra cosa sucede con las vías aéreas? ¿Qué cosa es lo normal que sucede? Lo normal. Las vías aéreas producen una resistencia al paso de la corriente de aire. O sea, le ofrece dificultad. Esta dificultad se debe a los siguientes factores. Primero, miren ustedes la tráquea que tiene 18 milímetros. Hasta los bronquiolos terminales que tiene 7 milímetros, mire la diferencia de diámetro. La división de la tráquea en bronquio, bronquiolo de primero, segundo grado, no es dicotómica ni simétrica, o sea, no siempre se divide en dos, puede dividirse en tres, en cuatro, y no siempre es simétrico, o sea, igualito no es. La luz de las vías aéreas no siempre es circular. Normalmente, el diámetro puede cambiar en forma rápida o lenta, de acuerdo al sistema nervioso vegetativo o a la presencia de químicos, sistema nervioso vegetativo. Y como ustedes entenderán, pues las vías aéreas es hacer un tubo orgánico, es un tubo flexible. Y si es flexible, tiene estas condiciones que puede ser distensible, expansible o compresible. Se distiende, se expande y se comprime, ¿no? Por ser un tejido orgánico, no es un tubo de acero, ¿no? Es un tubo de acero. Entonces, no olvidemos que normalmente existe una resistencia al paso del aire por estos factores, que nadie lo siente, excepto en casos patológicos. ¿Cómo son estos que están acá? Eso lo vamos a estudiar el otro año en fisiopatología. Cuando existen estas alteraciones, entonces vamos a empezar a tener algo que nos está fastidiando. Hace un momento le dije el asmático, ¿no? Se va por la presencia de la reacción alérgica al alergeno. Una de las cosas que va a producir es vasoconstricción, aumento de la producción de moco. Eso todo trae como consecuencia disminución de la luz. Y si disminuye la luz del tubo, la resistencia aumenta. Disminuye la luz del tubo, la resistencia aumenta. La resistencia se va a manifestar por la presencia de turbulencia. Cuando el régimen es laminar, entonces, más fácil de conducir, pero cuando hay como una camina, de moco o una mala división, va a producir turbulencia. Entonces, ahí es el problema, que la resistencia va a aumentar. La resistencia va a aumentar, ¿no? Vamos a ver bien esto. El diafragma tiene esta forma, una cúpula. ¿Qué pasa cuando yo lleno mis pulmones de aire? Miren cómo el diafragma disminuye 10 centímetros, se hace más plano, más o menos abajo, 10 centímetros, al final de una inspiración máxima o forzada. Inspiración máxima o forzada. Entonces, para que ocurra inspiración, hay estos conceptos que usted tiene que recordar. Primeramente, que la inspiración siempre es activa. ¿Qué significa activa? Que tiene que haber contracción muscular.
El principal músculo de la inspiración es el diafragma. Es inervado por el nervio frénico, etc. Y como les mencioné hace un momento, respira la parte central, ¿no? Respira la parte central, miren la cúpula, y ahora la respira, la parte central. Eleva las costillas inferiores. ¿Cuáles son los otros músculos inspiratorios? Los intercostales externos. Los intercostales externos, ¿qué cosa hacen? Levantar las costillas. En la respiración en reposo, los varones usamos también este método, esta técnica. O sea, además de respirar con el diafragma, también usamos del 5 al 9 para respirar. Las damas no. Las damas solamente usan la respiración diafragmática en reposo. En reposo. Entonces recuerden que siempre es activa y que el principal músculo es el diafragma. Y aquí tenemos el esquema que ya lo hemos visto, ¿no? La inspiración, aquí está. El diafragma desciende y las costillas se van a levantar por acción de los intercostales. Ahí está, ¿no? La costilla se levanta, entonces aumenta el diámetro antero-posterior, aumenta el diámetro antero-posterior de aquí a acá, y eso trae como consecuencia mayor espacio dentro del tórax que permite mayor ingreso de aire. Pero también tenemos músculos inspiratorios accesorios. ¿Cuáles son estos inspiratorios accesorios? Son aquellos que en determinadas circunstancias lo que tenemos que usar. Por ejemplo, en el ejercicio. Que el ejercicio físico es una actividad fisiológica. O sea que es normal hacer ejercicio. ¿Cuáles son estos músculos inspiratorios accesorios? Son aquellos que aumentan el tamaño del tórax, que teniendo como eje la columna vertebral, levantan el tórax, ¿no? Si ustedes miran, respira hondo y ve como el tórax se eleva. ¿Cuáles son estos músculos inspiratorios accesorios? El esternocleidomastoideo, cervicales posteriores, trapecio, dorsal ancho. Cervical posterior, trapecio, dorsal ancho. Pero también tenemos otro grupo de músculos que disminuyen la resistencia a la corriente de aire. ¿Cómo hacemos que disminuya la resistencia? Haciendo que el tubo sea un poquito más, tenga más diámetro. Y ahí tenemos un montón de músculos que hacen de que aumenten algo por ejemplo, el más ostensible es que cuando una persona está cansada, el ala de la nariz cada vez que inspira se abre un poquito. Abre, cierra. Cada vez que inspira, abre. Expira, cierra. Inspira, abre. Abriendo la luz de la nariz, de la fosa nasal. Ese fenómeno se llama huelfago. Huélfago o huelfago. Que uno lo puede apreciar en la persona que está cansada, que ha corrido y está usando sus músculos inspiratorios accesorios y relacionado con resistencia al flujo de aire, ¿no? Aquí tenemos, miren, tu radiografía, aquí está al final de una expiración forzada, boto todo el aire que puedo. Y después lleno todo lo que puedo. Miren cuánto se gana de aire, ¿no? Aquí también los laterales, cuánto se gana más de aire. Final de expiración forzada, final de inspiración forzada. Bueno, todo lo que entra tiene que salir. Si el aire entra, tiene que salir. La expiración.
puede ser pasiva. Acuérdense que la inspiración siempre es activa. La expiración, ¿cuándo es pasiva? En reposo. Es como un elástico. Usted lo estira, tiene que consumir energía. Pero si yo lo suelto, el estático solito regresa a su posición. Eso es pasivo. ¿En qué momento la expiración es activa? Por ejemplo, cuando yo digo bote todo el aire que pueda. ¿No? El bote todo el aire que pueda. ¿Qué músculos se ponen duros? Los del abdomen. ¿Qué cosas están haciendo? Los músculos del abdomen están presionando todo lo que tenemos en el abdomen. Y hacen de que entonces este presionado, las vísceras abdominales presionen al diafragma, como si yo metiera mi mano y empujara al diafragma hacia arriba. Ese es un grupo que está aquí, que dice los músculos abdominales. Aquí están los músculos abdominales. Y el otro grupo es los intercostales internos. Los intercostales externos levantaban la costilla, aumentaban el diámetro póstero anterior. Los intercostales internos lo contrario, meten una costilla contra la otra y disminuyen el diámetro anteropóstero. Aquí tenemos. Bueno, estas son gráficas que demuestran si me han entendido la figura, ¿no? Quienes aumentan del diámetro anteroposterior, los intercostales externos, ¿no? Y los internos, como ven, pues, están pegando una costilla contra los otros. Entonces disminuyen el diámetro anteroposterior. ¿No? Una explicación del esquema de Netter tenemos. Nosotros respiramos de esta forma. Miren ustedes esta figura. ¿Respiramos de esta forma? ¿Así? ¿O tenemos una máquina ventiladora? No, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma donde nosotros estamos estudiando ahora? Es esta. Esta es la forma que nosotros estamos respirando. Miren ustedes, en el momento de la inspiración, el diafragma se hace más horizontal. La cúpula disminuye, habíamos dicho. Entonces, dentro del tórax, disminuye la presión con respecto a la atmósfera. Entonces, si aquí es menor, el aire va a entrar. Es lo que sucede en la inspiración. Pero si el músculo diafragma deja de contraerse, vuelve a su curvatura normal. Aumenta la presión acá, que va a ser mayor que la de acá, y va a botarse, ¿no? ¿Eso es lo que nos está sucediendo? Eso es lo que nos sucede. Esto se llama lo que estamos acá, ventilación a presión negativa. Ventilación a presión negativa. O sea, si yo le pregunto en el examen, además de que ustedes deben saber, en esta circunstancia que ustedes me están escuchando y que yo estoy hablando, nosotros estamos respirando o estamos ventilando a una presión negativa. Presión negativa. Esta circunstancia que está acá son circunstancias excepcionales. La respiración boca a boca cuando auxiliamos, por ejemplo, a un ahogado. Pero si tenemos este aparatito que está acá abajo, un ambú, también lo ayudamos de igual forma. ¿Qué está en el fondo que estamos haciendo? Estamos como inflando un globo. Porque en la respiración boca a boca, ¿qué voy a hacer? Tapar la nariz, abrir la boca y ¿qué cosa? Soplar, inflar.
Ahora, si yo tengo en primeros auxilios, tengo mi ambú, como está acá, este que está acá. Entonces, con mi mano, presionando la bomba, va a ingresar ahí. Y como sucedió en el COVID, acuérdense que ustedes decían cuando estamos pues, con el COVID en plena aguja, en pleno auge, decían, el problema es que no hay UCI. Hay UCI, pero sin ventilador. Ventilador es este aparatito que está aquí. ¿No es cierto? Este aparatito que está ahí. ¿Qué cosa hace? Es un aparato automático que conectado al paciente lo infla y lo desinfla. Infla y desinfla. Infla y desinfla. A un determinado ritmo indicado por un médico. ¿Cierto? Era lo que pasaba en el COVID. ¿Y quiénes usaban esto? Pues gente que ya su músculo respiratorio se cansaba. Entonces, si los músculos respiratorios se cansan, dejan de funcionar, se mueren. Entonces, una forma de ayudarlos era con estos aparatitos, que son para respiración mecánica. En esta circunstancia, es la ventilación a presión positiva. Presión positiva son estas. Ventilación a presión positiva. Aquí es ventilación a presión negativa. Hemos estudiado espirograma. Hemos estudiado cómo se produce la inspiración y la expiración por acción muscular, que traen como consecuencia ingreso de aire. Este ingreso de aire en reposo, como estamos ahora, es a presión negativa. En cambio, puede haber circunstancias en que sea presión positiva, como ya en la otra gráfica. ¿No? Aquí vamos a representar, miren ustedes, algo de mecánica. Miren, vamos a ver el punto C. ¿Qué cosa es el punto C? C, aquí está. C. El punto C, según el espirograma que está escrito acá, viene a ser final de expiración en reposo. A ver si me siguen, ¿no? Inspiramos y botamos. Cuando botamos, hay como un pequeño descanso. Inspiren, botan. Hay un descanso y después arrancan nuevamente, ¿no? Llena, botan, descansan. Eso sucede al final de la expiración normal. Bueno, vamos a suponer que yo me pare en esa línea, C, cuando he botado aire en forma normal, no máxima, no acá, sino acá. Miren ustedes, aquí arriba está el resorte, ¿qué resorte? El resorte pulmonar, que está algo estirado. Perdón, el resorte torácico es este acá, torácico, que está algo estirado. Y este es el resorte pulmonar que está normal. No está ni estirado ni comprimido. Aquí está. Apretamos la línea, está. En ese momento, ¿qué cosa hay en el aire? Aquí está la capacidad residual funcional. Está. Entonces volvemos a repetir, inspiramos, botamos. En el momento que hemos botado, estamos acá. Final de expiración normal de reposo. ¿Cómo está el resorte torácico? Algo estirado, torácico. Y el pulmonar está estirado, mucho más, pero esa es su posición. ¿Qué va a pasar cuando entro a la siguiente etapa? Inspiro, en reposo, ¿no? Llego a la etapa D. Final de inspiración D, final de expiración en reposo.
miren ustedes, el pulmoncito torácico se expande un poco más y el resorte pulmonar se mantiene ni extendido ni comprimido. Miren bien el ejemplo. Lleno bien mis pulmones de aire. Hasta el último. Bien lleno, lleno, acá, al punto E. Punto E. Miren el resorte pulmonar cómo se estira. Y el resorte torácico se ha encogido. Ahí está. Se ha encogido. La flecha roja ahora señala para arriba. Ahora usted me dice, ponte todo el aire que pueda. Ponte al último. Bajaríamos a este punto B. Aquí es el punto B. ¿Qué pasa en el punto B? Mire, el resorte torácico ahora está estirado. Estuvo comprimido, ahora está estirado. Y miren con volumen de pulmonar. El volumen pulmonar, miren ustedes, está todavía algo extendido, pero no lo total. Todavía queda algo extendido. ¿Y qué es la gráfica A? Miren, el tórax está por su camino y el pulmón está por su camino. Aquí ha aparecido, ¿qué cosa? Se han separado. Ustedes saben que el espacio pleural es un espacio virtual que mantiene unido al pulmón del tórax. Entonces, como ustedes ven, el tórax es el que se mueve, es el parte activa. Si el tórax se mueve aquí, jala el pulmón. Si el tórax se mueve a este lado, empuja el pulmón. El tórax es el que activa. El diafragma es el que maneja la inspiración. Bueno, pues, entonces, todos estos factores hacen de que se mantenga lo que está acá. Pero, ¿qué pasa cuando, por un accidente, por ejemplo, se tiene un golpe torácico, se rompe la costilla, hace un hueco, y entonces la atmósfera se comunica con el espacio pleural de ese lado derecho que me estoy señalando yo? Entonces, ¿qué cosa hace el pulmón? Inmediatamente se colapsa. Aquí está. El pulmón se colapsa. El pulmón se colapsa. Ya no recibe ni sangre ni aire. Y el torácico se libera, es de su posición del torácico. Se libera. Esto es un adelanto de lo que viene a ser elasticidad. Elástico. Y eso lo vamos a relacionar con este término que van a tener aquí, adaptabilidad, que lo vamos a ver en un momento. Miren ustedes, cuando ambos, tórax y pulmones, caminan de la mano, miren ustedes, aquí está, ¿no? Presión del pulmón más la pared va caminando en la línea roja contigua. ¿Cierto? Vamos a suponer una pareja de enamorados, van de la mano caminando, de la manito, ¡ay, están juntos! Pero vamos a cambiar que lo caminan separados. Entonces la pared torácica camina por este otro lado y el pulmón camina por el otro lado. ¿No? Aquí viene pues este término. Elasticidad. Propiedad de la materia por virtud de lo cual recobra casi completamente su forma primitiva, tan pronto como cesa las acciones de fuerza que lo deforman. Igualito que un elástico. Te agarra un elástico, lo estira, lo suelta, vuelve a tomar. Ese es elasticidad. Lo mismo es un resorte. El resorte usted lo estira y vuelve al tamaño normal.
En el caso de la figura que le presenta, un resorte está asemejándose la elasticidad torácica de la elasticidad pulmonar. Entonces, si yo un resorte en un extremo lo amarro a esta pared, el otro resorte, lo amarro a esta otra pared, a la que está contraria, y los extremos que están libres los voy a unir. El punto donde la unión de ambos resortes se queda es el punto de equilibrio entre un resorte ese que tira para aquí y el otro resorte que tira para el otro lado, el punto de equilibrio, que es lo que hemos visto en la figura, ¿no? El punto de equilibrio, ¿dónde es? Aquí. Final de expiración normal, donde el resorte torácico está algo estirado y el resorte pulmonar siempre está estirado. Yo quiero que vean, aprovechando esta figura nuevamente, las flechas verdes. O sea, ¿qué significa la flecha verde? El resorte torácico. Resorte torácico. Perdón, pulmonar. Siempre está estirado. Tapé de pulmón, siempre está estirado, flecha verde. En cambio, el resorte torácico puede estar normal, ni estirado ni comprimido acá, comprimido al final de una inspiración forzada. Algo estirado durante la capacidad residual funcional y muy estirado al final de una expiración forzada. ¿Cuál es punto B? Acá. O sea, yo boto todo el aire que puedo hasta el último. El resorte torácico está más estirado de lo que debería estar y el pulmonar está más comprimido, lo máximo de compresión posible, que está representado por esta flecha. No está como en estas circunstancias que está colapsado, ¿no? Colapsado es aquel que ya no, el aire. Entonces, elasticidad, ¿no? Entonces, un resorte semeja, y aparece la ley de Hooke. Cuando un resorte es sometido a una unidad de fuerza, se estira una unidad de longitud. Y cuando lo es a dos, se llega a 2 unidades. Y así sucesivamente hasta que se alcanza el límite, ¿no? Cuando alcanzas el límite ya no estira más o se rompe. Es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Aumenta. Aquí aumenta 1, la fuerza aumenta 1, la elasticidad aumenta 1. Así sucesivamente, hasta que llega un momento en que, como acá, ¿no? Más peso, se rompe. Eso es elasticidad, ¿no? Una gran propiedad de los tejidos. Elasticidad. La elasticidad nos va a llevar a este otro término que se va a llamar adaptabilidad. Vamos a ver qué es elasticidad nuevamente. La oblicuidad de la línea que registra la presión en oposición al volumen sirve para medir la rigidez de los resortes o la distensibilidad del pulmón motor. Cuando dicha línea se acerca a la vertical, es más distensible. Y cuando es a la horizontal, es más rígido. ¿A qué nos referimos? A esta que está aquí. Esta línea. Si esta línea se hace más vertical, decimos que es más distensible. Cuando se hace esta línea, decimos que es más rígido el pulmón, ¿no? Más rígido, o sea, menos distensibilidad, más rígido. Entonces vamos a tener este término. El efecto se llama adaptabilidad o compliance, complacencia o adaptabilidad.
de los tejidos. Es un cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Es estática y se mide en litros por centímetro de agua. ¿Qué quiero decirle con esto? Lo siguiente. Cuando un pulmón es más adaptable, cuando es más vertical. Por ejemplo, ustedes, gente joven, su elasticidad se graficaría así, más vertical. A medida que pasan los años, se va graficando así, más horizontal. Más horizontal. Es lo que es entonces la adaptabilidad o complacencia o compliance o complacencia en ustedes los jóvenes tienen mejor adaptabilidad. Su compliance es mejor. A medida que pasan los años, como cuando tengan mi edad, su adaptabilidad ha disminuido y la línea se ha hecho más horizontal. ¿No? Es el término elasticidad o compliance, ¿no? Elasticidad o compliance. Adaptabilidad o compliance referido al fenómeno de elasticidad. Aquí, ¿qué cosa vamos a hacer este dibujito? Hemos agarrado el tubo, tenemos un tubo rígido en forma de T. Y en cada uno de los extremos le hemos puesto una llavecita. Vamos a ver qué hacemos. Abrimos dos llaves y a este A le vamos a poner aire. Vamos a soplar y le vamos a poner aire a este. Después de eso lo cerramos, lo cerramos. Abrimos los otros dos y voy a inflar este otro y lo voy a inflar de este lado. Entonces, el lado derecho, el globo, que son dos globos de la misma marca, de la misma fábrica, serie de dos globos. El globo A está inflado de ese tamaño. El globo B está inflado más. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a girar estas dos llaves, voy a abrir estas dos llaves. Muy bien. O sea que este se puede comunicar con este. ¿Qué cosa es lo que pasa con los contenidos que tiene ahí? Una opción que puede ocurrir, ¿no? Que sería la más lógica, que parece la más lógica, un poco de aire que está acá pase al otro lado y los dos tengan el mismo tamaño. Perfecto. Una opción. Otra opción es que no pase nada. Otra opción puede ser de que este globo, el globo A, pase todo su contenido al grupo B, al globo B. O sea, este se desinfla y este se infla más, obviamente. Y la cuarta opción es lo contrario, que el globo B se desinfla y pase todo su contenido al globo A. A ver, pensemos un ratito qué cosa es lo que puede pasar. A ver, creo que está acá. Primera opción, que no pase nada. Ambos globos conservan su tamaño normal, no pasa nada. El globo A se desinfla y pasa todo su contenido al B. El A desaparece. O lo contrario, el B desaparece porque pasa todo su contenido al globo A. Y lo otro que dije puede ser, pues, te doy un poquito y ambos se mantienen en equilibrio. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la opción más adecuada? Cuando yo dictaba las clases presenciales, cuando se dictaba esto presencial, la mayoría opinaba sobre la opción 4. La mayoría opinaba sobre la opción 4. Ambos se ponían, el B, que es el más grande, cedía un poco al A y ambos tenían el mismo tamaño.
Ahora piensen ustedes a ver si están de acuerdo con esa opción, o cuál de ellas puede ser. ¿Cuál de ellas puede ser? Entonces, vamos a recordar, creo que todos, en algún momento hemos inflado un globo con la boca. ¿Qué pasa cuando inflamos un globo con la boca? Al principio, cuando el globo está pues vacío, empezamos a soplar, hay que hacer mucho esfuerzo para soplar, un poquito. Una vez que ya entró ahí, un poquito ya cada vez es más fácil inflar. Y termina el globo. Pero al principio es más difícil. ¿Por qué? Porque el globo cuando está desinflado tiene más tensión que el globo cuando ya está inflado. Más tensión. Entonces ahora yo les invito a que me digan de estas 4 opciones cuál es el que en realidad va a suceder. Si el globo A tiene más tensión que el globo B, ¿cuál es la opción que va a suceder? Si el globo A tiene más tensión que el globo B, la opción que va a suceder es la opción 2. La opción 2 es la que va a suceder. A ver, vamos a ver. Ahí está. Este va a pasar todo su contenido al otro lado. El pez grande se come al pez pequeño. El grande se come al pez pequeño. Pero la explicación es esta, por la tensión de los globos. Ahora ustedes imagínense 300 millones de alvéolos. 300 millones. ¿Usted cree que todos los alvéolos van a ser del mismo tamaño? De los 300 millones habrá pues uno que es el más pequeñito y habrá uno que es el más grande. Entonces, si va a darse esta ley, poco a poco se van a ir comiendo unos contra otros. Entonces terminaríamos en el mejor de los casos con un solo alvéolo a la derecha y un solo alvéolo a la izquierda. Pero eso no sucede. Eso no sucede. A ver, vamos a ver qué sigue. Ya les expliqué por qué el pez grande se come al más pequeño, porque la tensión en el globo chico es mayor que esta. La tensión en el globo chico es mayor que en el globo grande. Por lo tanto, el aire se pasa de un lado para otro, como ya les expliqué. ¿Y a qué se debe esto? La superficie del alvéolo está cubierto por una fina capa de agua. Aquí está la fina capa de agua. En el momento que entra en contacto con el aire, va a haber una tensión, denominada tensión superficial. ¿Qué cosa es lo que pasa? Miren, esta molécula de agua que está aquí es jalada parejo por sus compañeros, parejo hacia todas las direcciones, como estamos viendo acá. ¿Qué pasa con este que está acá, el cual ustedes ven que está jalado hacia los lados y hacia abajo, pero no hacia arriba? Entonces, esta molécula va a tener tendencia de irse a meterse adentro. Por lo tanto, si esta molécula se mete y esta también, la superficie de esta va a disminuir. Para que eso no suceda, las células van a formar una sustancia que está aquí marcada de negra, que va a disminuir esta tensión superficial. A ver qué sigue. ¿Qué cosa es tensión superficial? Es la fuerza de atracción entre los átomos o moléculas. Atracción entre átomos o moléculas y se presenta en una interfase agua-aire.
¿En qué momento para nosotros, para ser humano, ocurre por primera vez? Cuando vivimos intraútero, ¿cómo respiramos? A través de la placenta. No se respira por los pulmones. Una vez que yo salgo, todos hemos nacido, una vez que usted nace, entonces, ¿qué cosa hace la primera cosa? Respirar. Llénalo. Entonces va a haber aire que entra a tus alvéolos. El aire que entra a tus alvéolos va a generar esto que está acá. Esto que está acá. Aire sobre una superficie que tus alvéolos están cubiertos por agua. Va a aparecer lo que es tensión superficial. Y se va a dar lugar de la interfase agua-aire. Para que entonces el pez grande, no se coma al pez chico, esas bolitas negras vienen a ser lo que se llama surfactante. El surfactante es una mezcla de todos esos elementos que están ahí, el cual el 41% fundamentalmente son lecitina saturada, de lo cual de este 41%, el 90% es lo que está ahí, dipalmitoil-lecitina. Este surfactante va a hacer que disminuya esa tensión superficial. No la desaparece, disminuye. Disminuye la tensión superficial de tal forma que ya no el pez grande se come al pez chico. Este surfactante empieza a sintetizarse por los neumocitos 2 en el sexto mes de vida intrauterina. O sea, entre 24 y 28 semanas se sintetiza este surfactante. De tal forma de que cuando usted tiene 28 semanas, o sea, 7 meses, puede nacer bien síndrome. Los que han nacido con 7 meses de vida uterina no tienen ningún problema. Bueno, ahora modernamente pues ya hay técnicas donde uno puede hacer que el pulmón madure. ¿Qué significa que el pulmón madure? O sea que más rápido tenga la cantidad suficiente de surfactante para que no ocurra que el pez grande se coma al pez chico. Pero normalmente entre las 24 y 28 semanas de vida uterina se sintetiza la cantidad suficiente de surfactante para disminuir la tensión superficial. A disminuir la tensión lo suficiente para que el pez grande no se coma al pez chico, como estoy repitiendo. ¿Cuál es la composición? Ahí está. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado la clase de hoy día, referente a mecánica respiratoria. El próximo miércoles hablaremos de otros temas más. Empezaremos con ventilación. ¿Alguna pregunta, comentario? Todo está tan claro que puedo tomar ese examen y se sacan 20. Profesor, una consulta. Buenos días. Dime. ¿Escucho? ¿Cómo influye el radio del alvéolo, ¿no? Con respecto a la presión de colapsamiento de los alvéolos y la tensión superficial? ¿O no influye? Si radio te refieres, será al tamaño del alvéolo. Supongo que tiene el alvéolo más grande, tiene un radio mayor o diámetro mayor. Entonces se va a dar lo que ya les puse en la figura ahí. Lo que les he puesto en la figura, ¿no? Acá. El radio se refiere al radio, ¿no? Sería la distancia entre esto y esto, es mayor en este que está aquí de este lado.
Entonces se va a dar lo que ya les puse aquí, que el pez grande se va a comer al pez chico. Si el radio se influye, evidentemente, si el radio matemáticamente viene a ser la mitad del diámetro, la explicación es obvia, ¿no? ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, sobre el compliance, no me quedó no me quedó claro como que me... ¿Qué cosa es complacencia? Compliance es la distensibilidad. Distensibilidad. Es como cuando tenemos una liga nueva. Fácilmente se estira. Una liga nueva. Pero la liga, cuando es vieja, es más difícil de estirarla y hasta cuando estira se rompe. O sea, la distensibilidad o compliance o complacencia es que el tejido elástico se estira más fácilmente como en ustedes en la gente joven. A medida que pasan los años, el tejido elástico se vuelve más rígido, la complacencia disminuye. Entonces, la gráfica en ustedes es casi vertical y en mi caso es tiende más a ser horizontal. Eso es la complacencia. Tenemos compliance o complacencia. Por eso, por ejemplo, los deportes. ¿Por qué la gente que practica deporte, en líneas generales, la mayoría son gente joven? O los futbolistas, todo es gente joven. Por este factor. Ellos tranquilamente, no solamente en pulmón, en todo, tienen pues más flexibilidad, mejor complacencia, si me permites el término. Tal es así que se dan, pues, por ejemplo, en fulbito, que tanto se practica en el Perú, hay categorías. Pues, ¿no? Hay una categoría de máster que suena pues a gente experimentada, pero gente que de repente tiene más de 50 años, que no vas a ponerte a jugar pues con uno como ustedes, que tú tienes 20 años, 21 años, es bien difícil. Bien difícil de comparar, competir, ¿no? Lo mismo carrera, todas esas cosas. A los que nos gusta el fútbol decimos, no, ya se está viejo, ya está retirándose. ¿No? Entonces está apareciendo gente joven, ¿no? Ese joven tiene buen futuro. ¿No? Y estamos viendo que las grandes estrellas, que hace 10 años, por ejemplo, hicieron del campeonato español, pucha, pues no, la competencia entre Real Madrid y Barcelona, sea un espectáculo mundial, ya sus estrellas no están. Están en equipos donde, bueno, por lo menos le permite todavía seguir mostrándose. Pero ya no con la fuerza pues, que tenían cuando estaban jóvenes. Eso es complacencia. ¿Otra pregunta? Doctor, una pregunta. En la gráfica donde muestra los resortes, no me quedó claro. Entonces, cuando las flechas muestran el resorte en la parte vertical o en la parte para arriba o para abajo, ¿está mostrando la capacidad de distensión y de contracción tanto del tórax como del pulmón? Claro. Normalmente, aquí le estoy poniendo otra vez la gráfica, ¿no? El resorte, como te vuelvo a repetir, el resorte, cuando estamos en posición C, o sea, final de expiración normal o de reposo, cuando yo te dije que había un descansito, un descanso, ¿no? Respira, a ver, llena, botas, descansas. Llena, botas, un descanso. Ese descanso es el punto C. En el punto C, el resorte torácico, está torácico, está algo estirado, y el pulmonar está estirado en este tamaño. Es el punto de equilibrio. Tú inspiras, pasamos del punto C al punto D, ahí está, C al punto D. C al punto D, miren. En estas circunstancias, el resorte torácico no está ni
ni comprimido ni estirado. No está ni comprimido ni estirado. En cambio, el pulmonar está más estirado. A eso me refiero, ¿no? Y el A sería, Obviamente, perdón, el para A era terminar, cuando había colapso, ¿no, doctor? El A era el colapso. sí. Ok, Obviamente estos resortes varían con la edad. Así, esto es porque estamos hablando de elasticidad. Aquí el título está elasticidad. Elasticidad. ¿Qué pasa? Como bien está contando la señorita, el punto A es cuando por alguna razón el espacio pleural de virtual se hace real. ¿En qué momento? Por ejemplo, un accidente, golpe en el tórax, se rompe una costilla, la costilla hace un hueco, entonces la atmósfera, el aire atmosférico, entra al espacio pleural. Entonces tu pulmón, ¿qué cosa se hace? Se colapsa. Ahí está tu pulmón colapsado. ¿En qué otras circunstancias aparece, cómo se llama, el espacio virtual se hace real? Por ejemplo, pus en la pleura, sangre en la pleura. El pulmón se va a colapsar. Mezcla de sangre, aire y pus. Puede haber todas esas cosas. Entonces va a haber un colapso pulmonar. No siempre es total. No siempre es total, pero puede ser parcial. Otra. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo miércoles para la otra teoría. Voy a empezar haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. Pero ustedes ya tienen esta grabación. Vayan regándola. Denle otra vueltecita para que las cosas se vayan grabando en su cabeza mejor. Muy bien. Nos vemos. Felicidades. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Buenos días con todos. Buenos días. Doctor, disculpe, ¿no puede mandarme las diapositivas, por favor? Te dije que no iba a enviar diapositivas y tienes la grabación. Inclusive al principio dije, yo creo que ustedes están grabando, ustedes siempre graban, así que no... Miren la grabación, ahí está bien explicado. Bien explicado, he repetido, voy a volver a repetir algunos puntos cuando empiece, así que la próxima clase. No voy a enviar PPT ya, solamente lo que está grabado. Muy bien, nos vemos.